grabando. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañeros. Compañera, súbale, por favor. Ya, ahorita le subo. Desde el principio, tal vez. Sí. Uy, pero hay muchos. Ya. El plan de muestra de suelo. Bájale un poquito. A ver, perdón. Tienen 22. Vaya a la mitad. Desde el 10 en adelante. Rapidito. Ya, perfecto. Manejo y toma de las muestras en campo. Se dice que hay en barreno, en barrenadas, y su preparación e identificación de la muestra dice que una vez realizado el muestreo según su plan y previo de su análisis en el laboratorio, es importante asegurar la buena preparación y etiquetado de la muestra. Y esto de aquí no debe borrarse. Y tiene que haber un adecuado transporte de la muestra y que contenga la información correcta de lo que se tomó en el sitio. Bájale un poquito, compañero. Muestra de suelos para cultivos. Se dice que en los cultivos anuales los ciclos de siembra varían entre especies, pero la duración es más frecuente entre 3 a 6 meses. La localización y profundidad de muestreo. Dice que esto tiene que tener una profundidad de 20 centímetros en la localización de los surcos. Muestreo de alta precisión. Obtener muestras representativas de suelos para seleccionar zonas donde está siendo afectado el rendimiento del cultivo. Cámbiale. Recorridos de muestreo. Se dice que son comunes en los cultivos anuales. Ya estos pueden ser en zigzag para las laderas y aleatorio, simplificado. Este muestreo de suelos para cultivos perennes se hace junto con el productor, el croquis de la finca que represente los lotes con profundidades adecuadas para los cultivos. Localización y profundidad del muestreo. Se recomienda realizar este muestreo en zonas fertilizantes, principalmente en el área de proyección de la copa y la longitud de las bandolas. Siga la siguiente compañera. Ya. En los muestreos para suelos de fertilización en la época y frecuencia de muestreo, los recorridos más comunes en cultivos perennes son aleatoriamente simples en los suelos uniformes. Y lo que es el recorrido de muestreo aplicable, los recorridos más comunes en cultivos perennes son aleatorio simple en suelos uniformes. En lo que es el muestreo de suelo en los potreros, los procesos son de degradación de suelo sobre pisoteo y manejo de alimentos. Hay veces que en épocas afecta la calidad de los suelos y la productividad, las pasturas. Tamaño del área y número de muestra. El tamaño del área del muestreo lo determina la uniformidad de lo que es el terreno, la calidad del pasto o establecer la importancia económica de ganadería. Para el muestreo para levantamiento de suelos, en cambio, es el proceso de determinación de patrón de distribución de los suelos. Los objetivos de los estudios de levantamiento de los suelos se basan en lo que es el reconocimiento, la localización y la presentación en un mapa de tipo de suelos en una región. Para adquirir este propósito, se basa en lo siguiente, que es la determinación del patrón de distribución de suelos, en dividir este patrón en unidades relativamente homogéneas, cartografiar dichas unidades y facilitar la predicción. También en caracterizar sus propiedades de modo de poder inferir el potencial productivo de las tierras. Sí. Los patrones de muestreo en el levantamiento del suelo, estos son utilizados toposecuencias en unidades geomorfológicas y en el muestreo por toposecuencia
Es la secuencia o asociación de los suelos en un paisaje o ladera donde el único factor que varía es el fisiográfico. Muchas gracias. Siguiente grupo. Bien, siguiente grupo. A ver, ¿dónde está? Bravo, Camila. Si es que no pasa. Sí, todavía no. Bravo, Camila. No. A ver. Sí, Inge, ya comparto pantalla. ¿Quiénes son los integrantes? González. A ver. González. Está compartida la pantalla, Inge. Gracias. Bravo. Corrales. Barragán. Bien, a ver, entonces de aquí me va a participar Tamayo y Barragán. Ya, ¿cuántos números de slides tienen? 7. Ya, van a ir desde 5. Ah, no, 200. Vayan desde 4 ya, desde 4. Desde el 3, Inge. ¿Podríamos? Bueno, pero tienen 5 minutos ya. Pamela, ayúdame con la diapositiva 3, ¿ya? Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingeniera. Bueno, Me ayudan con la cámara, por favor, no se olviden. ok. La planificación para el muestreo de suelos. Esto tenemos que visitar al campo, en el cual esto contiene información que se conforman el muestreo. Esto también señala los criterios. Aquí podemos observar las imágenes, cómo se puede tomar una muestra. También podemos hablar sobre las condiciones en las que se encuentra el sitio, los equipos, las herramientas, los instrumentos a usarse en esta función. El tipo de textura del suelo, el tipo de enmienda a aplicar, que puede ser fertilizantes, el tipo de cultivo o uso en la tierra, la escala del trabajo de campo o tamaño de la muestra. Son las selecciones de técnicas de muestreo. También podemos encontrar los tipos de muestra que son simples o compuestas. Las simples son la muestra obtenida de una sola extracción del suelo y las muestras compuestas son las que se refieren a muestras de suelo obtenido de extracción o muestra simple. El siguiente panela. Ahí está. Ya. Aquí podemos ver un mapa o croquis del sitio de muestra del suelo. Nos dice que es importante, es un croquis o un mapa de la unidad productiva que nos indica la posición de las parcelas, lote donde se encuentra, donde se puede realizar la muestra para poder tener una muestra concreta. El número de las muestras dependen de la variabilidad del sitio, por el cual es recomendable que se recolecte una mínima de 3 a 4 muestras por cada tipo de suelo. Ya, dale Pamela la quinta, ayúdale tú. Manejo y toma de muestras en el campo. Para realizar un muestreo, Su cámara, por favor, los participantes con su cámara encendida. Gracias. es un campo que se define de fertilidad de suelo que puede ser aleatorio y simple, en cuadrícula y en zigzag. El recorrido en cuadrícula consiste en dividir cada lote seleccionado en cuadros iguales y recolectar las muestras. El recorrido en zigzag consiste
consiste en líneas cruzadas caminando unos 25 a 30 pasos de cada punto seleccionado del muestreo. El recorrido en X, este método es sencillo y apropiado para los sitios planos y bastante homogéneos en el punto de un patrón de muestreo. El recorrido aleatorio estratificado consiste en dividir lotes de muestreo en extractos. Se realiza en terrenos colinado, laderas y se aplica en cultivos de granos básicos. El muestreo utilizado es este método más sencillo y práctico para los productores que puede realizar rápidamente. Bien, gracias. Esto es todo relacionado a nuestro tema. Muchas gracias. Bien, vamos con Ruiz Sabrina. Ya expusimos en el grupo de nosotros, ingeniera. Ya, bien, me confirman los que ya lo hicieron ya. Lugmaña, Alex. Sí, qué buenas noches. Apague uno de los micrófonos porque parece que está conectado por dos o algo. Me ayudan compartiendo la pantalla del grupo de Lugmaña, Alex, para ver quiénes son, rapidito. Yo le comparto. Ya, Patricia Oviedo. A ver, Oviedo, Rodríguez, Alex Omaña y Rodríguez Miriam. Rodríguez. Ya. A ver, de este grupo me va a participar el mismo señor Lugmaña con Rodríguez Miriam. Sí, Rodríguez Miriam. Y me ayudan encendiendo la cámara y apague uno de los micrófonos. No sé, parece que está conectado por dos. Por eso es que suena el retorno. Ya. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañeros. Vamos a exponer un poco de lo que es la planificación para el muestreo de suelo. Es muy importante realizar este proceso con anticipación, ya que con esto podemos identificar los tipos de muestras que vamos a tomar. En este aspecto tenemos que tener en cuenta que vamos a llevar a campo, ¿no? Por ejemplo, organizarnos con un croquis, tener la información relevante a la mano, ver el clima para poder tomar una buena muestra, tener en cuenta que tenemos que tomar 3 tipos de muestra, o sea, 3 muestras a la vez, no solo una, son 3 para que se nos dé un buen resultado o el resultado que deseamos obtener. Siga, compañera. Tenemos los tipos de muestras como son las simples y la muestra compuesta. En la muestra simple es esta muestra que se toma una sola vez en suelos que son homogéneos. De luego tenemos lo que es la muestra compuesta, que se refiere a una muestra obtenida en varias extensiones o muestras simples. Tenemos lo que son las selecciones de técnicas de muestreo, como son las de profundidad máxima, el tipo de textura del suelo. También tenemos los que son de cultivos, las escalas del trabajo de campo, del tamaño del área de muestreo y la accesibilidad del punto de muestreo. Con respecto a la representatividad, tenemos lo que son el manejo de nutrientes, en este caso lo que es la fertilidad del suelo, la conservación y la restauración de los suelos. Cuando esto sucede más que nada cuando los suelos tenemos cultivos que no los rotamos, tenemos que realizar lo que es la restauración para conservar el suelo.
la remediación y la caracterización de fines de planificación del uso de la tierra. Siempre que vamos, o sea, cuando tomamos una muestra tenemos que tener en cuenta un plan de muestreo para no destruir nuestros suelos, ya que, como hemos visto en las clases, el suelo es uno de los... O sea, el suelo en sí, a mi criterio, es vida, ¿no? Es la vida de todos los seres humanos. De todas. Sí, compañera. Como ya les había mencionado, siempre tenemos que tener en cuenta lo que es un mapa, un croquis, para llevar y realizar una buena muestra. El tamaño del área y el número de muestras donde vamos a realizar nuestro trabajo, nuestro muestreo. También tenemos lo que es la profundidad de muestra, que se va de 1 a 10 centímetros para pastos utilizados en pastoreo, de 0 a 25 centímetros para cultivos comerciales y pastos de corte, de 0 a 0.25 y 50 centímetros para frutales y especies forestales. La época de intensidad de muestreo serían para cultivos anuales, tales como maíz, frijol y otros, ¿no? Que son de, se podría decir, de ciclo corto, y cultivos comerciales. Estas muestras deben ser tomadas, bueno, esas muestras deben de ser tomadas antes de la siembra del cultivo, para con esto pues asegurarnos de los resultados que vamos a tener y por ende no destruir nuestros suelos. A continuación, mi compañero. El manejo y toma de muestras en campo. Ya, nos dice que más o menos se trata de hacer los recorridos en campo con fines de muestreo para la fertilidad del suelo. De esta manera pueden ser aleatorios, simples o aleatorios estratificados, en cuadrículas, en X y en zigzag. De este modo podemos decir que el más utilizado es el zigzag y en X. El recorrido en cuadrícula, este método consiste en dividir cada lote seleccionado en cuadros iguales, recolectar las muestras de cada uno y después mezclarlas. El recorrido en zigzag nos dice que una vez seleccionado el lote, otra forma de recolectar las submuestras en el campo es de esta manera. Consiste en líneas cruzadas caminando de unos 25 a 30 pasos desde cada punto seleccionado de muestreo. El recorrido en X. Este método es uno de los más sencillos y apropiados para la toma de muestras, por sitios planos bastante homogéneos. Consiste en recolectar las muestras en forma de X, en cada lote podríamos ir en una finca o terreno. Nos ubicamos en un extremo, en una esquina obviamente, de un lote determinado, donde se inicia el muestreo en sentido extremo opuesto. Siguiente, por favor. El recorrido aleatorio simple, apropiado para tierras homogéneas y planas. Este método se aplica en lotes predefinidos de las fincas. Las muestras se recolectan de forma aleatoria. Escogemos puntos al azar que representan el área muestrada. Después se las mezcla. Un recorrido aleatorio estratificado. Consiste en dividir a los lotes a muestras en estratos. Se recolectan las muestras en cada estrato y posteriormente se las toca mezclar. El muestreo utilizando pala o palín. Este método es uno de los más sencillos y práctico, por lo que productores lo pueden realizar rápidamente. Se recomienda previo marcar con un cuchillo o clavo la profundidad de muestreo en la pala. El muestreo para la fertilización, para suelos de fertilización. Los análisis que se hacen rutinariamente en un laboratorio de suelos incluyen los propuestos: la determinación de textura, la reacción del suelo, sea el pH, una densidad aparente, la materia orgánica y los macronutrientes tales como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio y el magnesio. Estos análisis especialmente incluyen a los micronutrientes como el manganeso, el zinc, el cobre, el hierro, también expresados en partes por millón. La fertilidad de los suelos en este aspecto consiste en la capacidad de poder suministrar condiciones ambientales y nutrientes necesarias para el crecimiento y desarrollo de las plantas.
El muestreo de suelos para cultivos anuales. Como expusieron en la parte anterior de mi compañera, en los cultivos anuales los ciclos de siembra varían entre especies, pero la duración más frecuente es de entre 3 y 6 meses. La siguiente, por favor. El muestreo para suelos de cultivos perennes. Los cultivos perennes más comunes en ciertos países son el café, el cacao, cítricos, frutales, pastos y forestales. La época y frecuencia de muestreo. Las épocas de muestreo más recomendadas son los periodos más secos entre enero y abril, para obtener los resultados a inicio del periodo lluvioso y así poder ser fertilizados. Un recorrido de muestreo aplicable los más comunes en cultivos perennes son el individual por árbol a un radio de 50 centímetros de tallo y de manera en zigzag por cada lote uniforme. Un muestreo de suelos en potreros. Los pastos representan una cobertura aproximada del 35% del territorio, entonces, que alimenta a cerca de 6 millones de cabezas de ganado en el sector pecuario general. Muchas Genera un gracias. 8%. Gracias, Gracias, estimado ingeniera. Alex. Vamos con los siguientes participantes. A ver, ¿quién falta? No sé si ya participó el grupo de Mendoza, Dana. No, sí, confirmen. ¿Qué dijo de Mendoza, Dana? Sí, Sí, ya. ¿ya participó? Sí, Bien. Inge. Entonces, vamos a ver Nazareno John. Sí, ¿También ya participó? ahorita voy a participar. Ah, ya, listo. Sí se ve, se ve la pantalla. Inge. Sí, sabe. Bien, a ver, ¿quiénes son los integrantes de su grupo? ¿O hizo solo? Espérenme un ratito ya, porfa. Déjenme ordenar un ratito acá y ya. Ya, ¿sí se visualiza la primera? Sí. Ya. Mi grupo está conformado solo por 2 integrantes, como puede ser el señor, ¿cómo es el señor Jonathan Rojas y mi persona? Bien, entonces ambos en 5 minutos, por favor. Sí. Ya, el tema de hoy es guía técnica para muestreo de suelos. Primeramente tengo la Con su planificación cámara, para el muestreo de recuerden, suelos. espérenme un ratito. Recuerden, los participantes con cámaras encendidas. Disculpen. Gracias. ¿Dónde está? ¿Ya? ¿Ya? Ya puede continuar. Ya. Planificación para el muestreo de suelos. El plan de muestreo de los suelos es un proceso de gestión previa a ir al campo. Este contiene información y programación relacionada con cada una de las actividades que conforman el muestreo. La información previa a elaborar el plan. Primeramente, identificar el tipo de suelo, serie y perfil característico. La historia de manejo de suelos, por lo menos de los últimos 5 años. Y elaborar un mapa o croquis de la unidad objeto de muestra. Se puede apoyar en una aplicación como puede ser Google Maps. Existen 2 tipos de muestreo, como es el simple y el compuesto. Primeramente, ¿qué es una muestra o un muestreo? Es la actividad de recolección de la muestra de los suelos que permite caracterizar el suelo en un estudio. Primeramente, la muestra simple es la muestra obtenida de una sola extracción de suelo. La muestra compuesta se refiere a la muestra de un suelo obtenida de varias extracciones o muestras simples, reunidas en un recipiente codificado por profundidades. La selección de la técnica de muestreo. La selección de una técnica del muestreo depende de las condiciones edáficas, meteorológicas, geológicas e hidrológicas, el tipo de textura del suelo y el tipo de cultivo o uso de la tierra.
La representatividad. La representatividad de la muestra está relacionada con los objetivos del muestreo de los suelos, los cuales pueden ser manejo de nutrientes, conservación y restauración de los suelos. Es necesario un mapa o un croquis. Es muy importante un mapa o un croquis para identificar las posiciones de las parcelas o lotes donde se realizará el muestreo, el tamaño del área y número de muestras. Normalmente, cada muestras pueden estar compuestas de 6 o 12 submuestras para un 80% de precisión. La profundidad de muestreo está determinada por un tipo de cultivo y el propósito de análisis del suelo. Según la Corpoica 2012, recomienda las siguientes profundidades: de 0 a 10 centímetros para pastos utilizados en pastoreo, de 0 a 25 centímetros para cultivos comerciales y pastos de corte, y 0, 25 y 25 a 50 centímetros para frutas y especies forestales. Normalmente un manejo y toma de las muestras en campo dice que recorrido para realizar el muestreo. Los recorridos en campo con fines de muestreo de fertilidad del suelo pueden ser aleatorios simples, aleatorios estratificados, en cuadrícula, en X o en zigzag, pero sabemos que la más utilizada, según leí aquí, es la zigzag. Bueno, el compañero Jonathan me puede ayudar con lo siguiente. Gracias, Inge, por mi parte. Bueno, el siguiente tema a exponer es el muestreo de suelos para fertilización. Vamos a hablar sobre las generalidades. El muestreo de suelos es una de las etapas críticas dentro del proceso del diagnóstico de su fertilidad, por lo que se debe hacer con rigor y considerados aspectos biofísicos, tales como el área, cultivo, características del sitio y el nivel de parcela o finca. Este proceso requiere enfatizar en la planificación, tomada de la muestra, ausología y el ingreso al laboratorio de suelo. Siguiente, compañero. Bueno, vamos a hablar sobre los muestreos del suelo para cultivos anuales. En los cultivos anuales, los ciclos de siembra varían entre, la duración más frecuente de ellos es entre 3 a 6 meses. Un ejemplo que es en Nicaragua, la mayoría son cultivos de cenaco, depende de la precipitación anual. Para realizar el muestreo, primeramente se hace junto con el productor el croquis o mapa de la finca, que representa los lotes o parcelas con su uso actual, linderos, áreas sensibles, áreas a proteger en la finca. El tamaño del área de muestreo en los lotes homogéneos oscila entre 2 hectáreas. Para algunos cultivos como maíz, frijol, algodón, maní y soyas, en hortalizas y los tubérculos con sistemas más intensivos que se puede tomar en áreas de 1 hectárea. Bueno, el número de muestras depende de la uniformidad del terreno. Para los suelos de las laderas con menor uniformidad, el número de muestras tiende a aumentar para la variación del mismo. Muestreos de suelo de potreros. Los pastos representan una cobertura de aproximadamente el 34.38% del territorio nacional. INETER mapa del suelo del 2015, que alimenta, sin embargo, pisteo y el manejo de alimentos para épocas secas. Estos afectan la calidad de los suelos y la productividad de las pasturas. Las gramíneas más comunes son el jaraguá, son también el jamba, el agletón, la estrella y diferentes brachiarias. Pastos de corte como el pasto elefante, existe el pasto guinea, el caña de farrojea. Tradicionalmente muy pocos se realizan en el muestreo de suelos, ya sea para fines de establecimiento o fertilización. El muestreo para levantamiento de suelo. Sus generalidades son
El muestreo para la clasificación taxonómica incluye diferentes estrategias de colección de muestras diferentes en los muestreos de fertilidad u otros. Estas muestras incluyen análisis físicos y químicos por cada capa u horizonte, los cuales los horizontes son llamados capas, los capas son llamados horizontes de suelo, de un perfil. Los análisis algunas veces son específicos para determinar un orden de suelo, como por ejemplo un molisol puede requerir un análisis de materia orgánica diferente a un suelo andisol, u otro tipo puede ser ya de método para medir el fósforo. Los patrones de muestreo en levantamiento de suelos. Los patrones de muestreo utilizados son en toposecuencias, en unidades geomorfológicas, en las transectores de 2 caras. El número o la intensidad de muestreo depende de la escala de trabajo asignada en el estudio. Bueno, vamos a hablar sobre el muestreo. Jonathan. Gracias, Jonathan. Muchas gracias. Una siguiente participación. A ver, sigue Leticia. Inge, mi grupo ya expuso. Ya. Inge, falta mi grupo, Medina. Bueno, adelante. Pueden proyectar rapidito. Medina Encarnación. A ver, vamos a ver. Medina. ¿Qué? Borges Castillo. A ver, de aquí me va a participar Enrique y Medina, usted mismo. 5 minutos. Les escucho. Inge, el compañero no está, pero igual voy a adelantar yo. Desde 15, desde la parte 15 ya, desde el slide 15. Ya. Bueno, el muestreo de suelo para fertilización, tenemos lo que es el muestreo de suelos para recorridos perennes. Es importante la localización y la profundidad del muestreo, época y frecuencia del muestreo. En la época y la frecuencia del muestreo, tenemos también lo que es el recorrido del muestreo aplicable. Tenemos lo que es el muestreo de suelos en potreros. Esto tenemos que tener en cuenta el tamaño del área y el número de muestras. Tenemos también lo que es el muestreo para levantamiento de suelos. Lo que tenemos son las clasificaciones taxonómicas, que son diferentes estrategias de colecciones de muestras, diferente a un muestreo de fertilidad y otros. En estos tenemos lo que son los análisis físicos y químicos. El análisis común para todos los tipos de órdenes de suelos son lo que es el pH, la textura, la capacidad, el intercambio catiónico, la saturación, envase y contenidos del carbono orgánico. Un levantamiento de suelo tiene que ser, tenemos endafológico. El proceso de determinación del patrón de distribución del suelo, el objetivo del estudio de levantamiento del suelo, cartografía, el patrón de distribución de suelos, describirlos e interpretación de mapas útiles para el manejo de tierra y estudios sobre el ecosistema. Se incluye la clasificación cartográfica de propiedades, unidades del suelo.
En los patrones del muestreo y levantamiento del suelo son los toposecuencias, unidades geofológicas, transectos de una o dos caras. Tenemos el número o intensidad del muestreo dependiendo de la escala de trabajo asignada al estudio. El muestreo por unidades geomorfológicas que agrupan a las unidades de suelo similares a un relieve y material parental. Presente o en tipos de roca, estos se utilizan en la fase de planificación del muestreo. Gracias. Gracias, Medina. Bien, vamos con el grupo. No sé qué grupo me falta, así que por favor pueden proyectar. No sé de aquí cuál grupo falta. O ya terminamos. Inge, falto yo. Ya, por favor, proyecte. Ya. Samantha, ¿con quiénes está? ¿Quiénes son su grupo o hizo sola? No, yo hice sola Inge. Inge, ¿sí puede visualizar? Sí. Ya, entonces vamos a... Ya. Los primeros 3 slides, nada más. ¿Mande? Los primeros 3 slides, es decir, 3 páginas del PowerPoint. Ya. Ya puede comenzar. Espérame que no pasa. Colgado. Deje de compartir. Ah, no, ya pasó. Ya puede continuar. ¿Qué es el plan de muestreo? El plan de muestreo es el proceso para gestionar y previamente para ir a campo. Esta actividad es para recolectar información y programación del muestreo. La información y el plan de muestreo. En el plan de muestreo se puede identificar el tipo de suelo, el perfil, las características de dicho suelo. También se conoce el historial del suelo de los últimos 5 años. También se necesita elaborar un croquis para conocer el punto exacto del muestreo. Se busca información de la temperatura de los últimos 20 años y las áreas de sensibilidad del sitio. Los tipos de muestreo. Los tipos de muestreo. El muestreo simple es obtenida solo una extracción del suelo para usarla en el trabajo e investigación. Este se recomienda